Buenos días, compatriotas. ¿Cómo están ustedes? Vamos a hablar un poco aquí de la Constitución del 40. Vamos a buscar aquí los derechos fundamentales, que es el título 4. Van a oír algún ruido porque están los muchachos ahí jugando y eso. Vamos a buscar aquí el título 4 que dice los derechos fundamentales. Título 4 de la Constitución del 40. Hoy es sábado 4 de abril del 2020. Pincho aquí. Derechos fundamentales. Dice título 4, derechos fundamentales. Sección primera. De los derechos individuales. Sí. Uno de los derechos más fundamentales que tienen las personas es el derecho individual. El respeto al derecho individual es fundamental en un país libre. Havana, be quiet. Artículo 20. Empieza en el artículo 20 y va a llegar al 42. Fíjense cuántos artículos tiene la Constitución sobre derechos fundamentales. Los derechos fundamentales no son más que lo que después en 1948 el mundo reconoce como los derechos humanos, que después eso se ha transformado, se ha complicado y ya nadie los entiende. Los gobiernos lo han manipulado y eso. Pero la base está en la Constitución del 40. Por eso no tiene sentido que las personas, que los cubanos que hemos creado prácticamente la base jurídica de los derechos humanos que se pueden implementar en un país, porque los derechos existían, pero no existían de forma creativa en un cuerpo legal, de esta manera que está en la Constitución del 40. Recuerden que la Constitución del 40 tiene el gran mérito de haber, ya la Constitución de Estados Unidos en el 29 petó, y ellos tuvieron que, sin decírselo al pueblo, violarla. El New Deal, es el contrato que hizo Roosevelt con el pueblo, no era constitucional, porque había que haber hecho una constituyente en 1929 y haberle incorporado toda esta justicia social que le falta a la Constitución Federal de Estados Unidos. Y en Europa ya se habían dado cuenta de eso, andaban buscando otros proyectos de sociedad. El fascismo era era un proyecto, el fascismo era un proyecto muy fabuloso que sacó a Alemania de la destrucción de la Primera Guerra Mundial y lo independizó de los demás países, pero después cogió un camino contrario. El socialismo también fue un proyecto maravilloso y después cogió un camino que no era el correcto. Entonces, en Europa ya antes del 29 ya se habían dado cuenta que la Constitución de Estados Unidos no funciona. Entonces, como ellos no hicieron eso en el 29 y Cuba llevaba un proceso también parecido, en Cuba fue donde se creó la Constitución esa que debía haber surgido en Estados Unidos. Fue un grave error de los americanos no haber hecho una constituyente en el 29, y entonces Roosevelt no hubiera tenido que violar la Constitución de Estados Unidos para recuperarse de la Gran Depresión. Entonces es que sube la Constitución del 40, y aquí en el capítulo 4 están los derechos fundamentales, que es lo que da lugar después, casi con puntos y comas, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ahora los cubanos defienden eso como algo sumamente importante. Sin embargo, eso está en el capítulo 4 de la Constitución del 40. Dice la sección primera de los derechos individuales, la importancia que tienen los derechos individuales. Dice el artículo 20, todos los cubanos son iguales ante la ley, la República no reconoce fueros ni privilegios. Es decir, ahí vemos la igualdad de todos los cubanos ante la ley. Solamente ante la ley somos iguales, porque realmente no somos iguales. Hay personas que juegan bien al fútbol, otros son buenos para la política, otros son buenos para manejar carros, otros son buenos para, etcétera. Entonces no somos iguales, exactamente iguales, y eso se tiene en cuenta, que ante la ley seamos iguales.
Y la República no reconoce fueros ni privilegios, es decir, no reconoce que si usted tiene un cargo público, usted está por encima de la ley. Se declara ilegal y punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, color o clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana. Por ahí hay personas, una vez vi en la Aldea Taína, hablando de racismo, de no sé qué. Señores, esto lo resolvieron los cubanos en 1940. Es decir, le estamos hablando y repitiendo los mismos problemas que ya los cubanos solucionaron. El racismo institucionalizado está prohibido. Y fíjense que le agregan cualquier otra lesiva a la dignidad humana. Les dije que van a oír un ruido porque están los muchachos aquí en la casa jugando ahí. Me voy a poner para acá, para el baño para que se pueda oír mejor. Voy a cerrar la puerta. Entonces, todas esas personas que creen que están haciendo algo, no, por el racismo, no sé qué, eso está solucionado. Eso es otro problema que solucionó la Constitución del 40. Nosotros ahora teníamos que estar solucionando problemas del primer mundo, no este tipo de problemas que ya están solucionados. El racismo institucional, legal, está prohibido, pero una persona puede ser racista en su mente, en su cabeza. Eso no está, eso no lo puede controlar nadie hasta que no viola la ley. Eso es un problema de él. ¿Entiendes? Hay que diferenciar esas dos cosas. Dice, la ley restablecerá las sanciones en que incurran los infractores de este precepto. Es decir, hay que hacer una ley complementaria para poner las sanciones que lleve esa persona. Es el artículo 20, el artículo 21 de los derechos individuales. Las leyes penales tendrán efectos retroactivos cuando sean favorables al delincuente. Es decir, si ahora hay una persona presa porque se comió una vaca y mañana hacen una ley de que se puede matar vaca, pues esa persona tiene que ser absuelta retroactivamente porque solamente en ese caso. Ahora, si hay una persona que asesina a otra y tiene la pena de muerte y se cambia la pena de muerte por la cadena perpetua, a posterior a su condena, no, en ese caso sigue siendo a favor del delincuente. Ahora, si es la persona que acusa, sí se puede la ley se puede aplicar, no se puede aplicar retroactivamente. Es lo que está diciendo ahí. Se excluye de este beneficio en los casos que hayan mediado dolo. Dolo es, creo que estafa, ya no me recuerdo bien cuando la última vez que vimos eso. O los funcionarios o empleados públicos que delinquen en el ejercicio de su cargo. Es decir, fíjense lo severa que es la Constitución de 1940 con la corrupción. Es decir, la corrupción pública de los funcionarios públicos, que le da un trato diferente a las personas comunes. Simplemente había que aplicar la Constitución del 40 y todo iba ahí funcionando perfectamente. A los funcionarios empleados públicos que delinquen en el ejercicio de su cargo y a los responsables de delitos electorales, es decir, de la comisión electoral o que violen las leyes electorales, y contra los derechos individuales que garantiza esta Constitución. Es decir, que se excluye del efecto retroactivo, si las sanciones que te hayan impuesto no pueden. Si usted cometió un fraude electoral y hay una ley posterior que cambia eso, usted tiene que seguir cumpliendo la condena anterior, porque no tiene efecto retroactivo. Sobre todo, fíjense en qué se basa. Delitos que vayan contra los derechos individuales, delitos que vayan contra la ley electoral y delitos de los funcionarios públicos de corrupción económica, lo que sea. A los que incurriesen en estos delitos se les aplicará las penas y calificaciones de la ley vigente al momento de delinquir. Es decir, cometieron el delito, vamos a suponer, electoral, un fraude electoral, se le aplica esa pena. Acorde a la ley que exista en eso. Es lo lógico, ¿no? Que exista en esos momentos. Lo que no tiene es carácter retroactivo. Artículo 22. Las demás leyes no tendrán efectos retroactivos, salvo que la propia ley lo determine por razones de orden público, de utilidad social o necesidad nacional, señaladas expresamente en la ley con el voto conforme de las 2/3 partes del número total de miembros de cada cuerpo colegiador. Es decir, 2/3 partes del Senado y la Cámara. Eso a veces hay razones de Estado. Vamos a suponer que se captura un espía en Cuba y por alguna razón de Estado
la ley, el artículo 25 se le puede aplicar la pena de muerte, pero por alguna razón de Estado, pues 2/3 partes de la Cámara y del Senado determinan que no, porque las consecuencias ¿sí? pueden ser mayores. Vamos a suponer que es un americano, que el 50% de nuestro comercio sea con Estados Unidos o por razones de opinión pública. Eso. Siempre eso existe en todos los cuerpos legislativos. Si fuera impugnado el fundamento de la retroactividad en vía de inconstitucionalidad, responderá el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales decidir sobre el mismo. Es decir, en el caso de que sea impugnado esto de la retroactividad de la ley, se pasaría a personas calificadas que entiendan mejor esto, que es el Tribunal de Garantías Constitucionales, es decir, el tribunal que vela por el cumplimiento de la Constitución, especialista en eso, porque el otro día estaba un señor ahí, creo que se llama Esquivel o algo así, ahí con Elías Ávila, y ese señor le parece que está especializado en otra cosa y no sabe nada de Constitución. Por eso es que hay personas que se especializan en la Constitución, y el hombre dijo una sarta de disparate, y le hicieron una pregunta y contestó otra. De madre. Entonces, por eso en la Constitución del 40 existe una cosa que se llama el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales, que hay un capítulo de eso que después lo vamos a ver si ustedes quieren. Es el que va a decidir sobre esto, sin que pueda dejar de hacerlo por razones de forma u otros motivos que quiera. Es decir, no puede renunciar a dar un veredicto respecto a esto. En todo caso, la propia ley establecerá el grado, modo y forma en que se indemnizarán los daños si le hubiese que la retroactividad infiriese en los derechos adquiridos legítimamente al amparo de una legislación anterior. Es decir, si la ley anterior, vamos a suponer que te expropiaron una tierra, porque por ahí a alguien se le ocurrió, a un político se le ocurrió a hacer, no sé, un edificio, porque eso le iba a dar voto con todas las personas que iban a comprarla, a tener casa ahí, y se cambia la ley para que eso no pueda hacer. Hay que indemnizarte, porque si ya la casa está ahí, vamos a suponer que tenemos 30 casas, y en cada casa viven 4 personas, 5 o 6 personas, vamos a suponer 150 o 200 personas, pues bueno, ya eso sería un poco complicado. Y la ley tiene que indemnizarte en caso de que no se pueda totalmente retribuirte el daño que se te ha causado con la ley anterior. La ley acordará al amparo de este artículo, la ley acordada al amparo de este artículo no será validada si produce efectos contrarios a lo dispuesto en el artículo 24 de esta Constitución. Es decir, te remite. Fíjate, eso es una cosa buena que yo le veo a la Constitución del 40. Ella te remite a otro artículo y te dice, esto puedes hacerlo, pero no violando aquello. Y ahí es donde usted puede refutar a los que dicen que esta Constitución es socialista. Cuando usted ve una medida de justicia social, él te dice, usted va al artículo de reforma a la Constitución y te dice, sí, pero para reformar esto usted tiene que ir a tal artículo, a tal artículo, a tal artículo. Es decir, que las personas se leen un artículo y dicen, esto es socialista. No. Porque cuando tú vas a la esencia de la Constitución, la propiedad privada es protegida en toda la expresión de su palabra, siempre que no afecte el bien público y siempre que haya respeto y orden, ¿no? Artículo 23. Y haya sentido común en lo que se está haciendo. Las obligaciones de carácter civil que nazcan de los contratos o de otros actos o omisiones que la produzcan no podrán ser anuladas ni alteradas por el Poder Legislativo ni por el Ejecutivo, y por consiguiente las leyes no podrán tener efectos retroactivos respecto a dichas obligaciones. Oye esto, ¿por qué? Porque la Constitución esta también viene de un problema que surge de la crisis del 29. Y es el problema este que tiene Estados Unidos, que tiene la Constitución de 1901, de que viene un pillo, te dice, oye, te da un préstamo para tu casa. Y te da un préstamo para tu casa y cuando tú firmas el contrato, eso tiene 300 papeles. Y usted firma porque no se puede leer todo eso ni entenderlo todo. Y cuando usted viene a ver el primer año, el mortgage de la casa eran $1,000. Por no sé qué vericueto, a los 3 años el mortgage es $2,000.
Y cuando usted viene a ver, usted no puede pagar eso. Eso pasó en Cuba en los años 30. Y la Constitución es una de las bases de la Constitución por la que se crea, fue por eso. Porque se creó después un plazo a 20 años para que las personas que tenían esa deuda la pagaran. Eso está en muchos artículos y debe estar, porque no me he podido leer todo eso. Son cosas que tenemos pendientes en el diario de sesiones. Ahora, la ley aquí también te aclara que los contratos que tú contraigas con otra persona, los acuerdos firmados, la letra, si usted adquiere un carro y cambia la ley, usted tiene que seguir pagando esa letra de ese carro, porque usted lo hizo, es decir, no es retroactivo. Las obligaciones que usted contrae con otra persona son de obligatorio cumplimiento. El ejercicio y las acciones que de estas se deriven podrán ser suspendidos en caso de graves crisis nacionales. Mira, es que casualmente es lo que estaba hablando. En caso de que eso provoque, sí, porque ya es una masacre, eso puede ser suspendido. En caso de crisis nacional, sí que afecta es como ahora mismo que puede ser suspendido el pago de algunas cosas porque hay una crisis nacional. Para que ustedes vean que Estados Unidos no está aplicando la Constitución de Estados Unidos, está aplicando la Constitución del 40 y no me canso de repetir. Todo lo que se está haciendo en Estados Unidos, el 90%, el 60%, el 70% es ilegal. Porque no está en su Constitución y cuando algo no está en la Constitución es ilegal, es inconstitucional. Sencillamente es así. Y no es por decir que la Constitución del 40 es lo mejor, pero sí es la Constitución que rige el mundo actualmente. El capitalismo ese salvaje que es la Constitución de Estados Unidos no es el que se aplica en Estados Unidos, no es el que se aplica en ningún país. Es el que crearon los cubanos. El capitalismo que da, no porque nos adoren ni nos quieran, es porque no les quedó otro remedio que aceptarlo. El ejercicio de las acciones que de estas se deriven podrá ser suspendido en caso de crisis nacional. En este caso hay una crisis nacional, hay muchas garantías que se están suspendiendo por el tiempo que fuese razonable necesario, mediante los mismos requisitos y sujeto a la impunidad a que se refiere el párrafo primero del artículo anterior. Es decir, ven cómo lo va. La Constitución tiene una cosa que se llama organicidad, y es que a veces te van diciendo algo y tú dices, pero vete arriba y lee tal cosa, porque si te interpreta como está aquí nada más, va a ser una mala interpretación. Para los que están llegando ahí, estamos leyendo el título 4 de la Constitución del 40, que es los derechos fundamentales. Estoy leyendo la sección primera, que es los derechos individuales que tienen las personas. Y aquí estamos viendo cómo defiende el derecho de la persona, pero dice que es socialista, que tiene una compañía. Si tú firmas un contrato conmigo, tú sacas una letra de un carro, tú tienes obligación de pagarme el carro. Tú tienes obligación de pagarme la renta. No solo protege al obrero, protegen también al empresario. Entonces no es una constitución socialista. Como decía el señor ese el otro día. Nunca se ha leído la constitución. Es que las personas oyeron el mensaje que le mandó Fidel Castro al exilio y hablan de la constitución del 40 y dicen, es socialista. ¿Dónde tú sacaste eso? Tú lo oíste que Fidel le mandó ese mensaje al exilio. Como mismo le mentió al Partido Socialista Popular y al directorio revolucionario José Antonio Echeverría que la constitución era burguesa, que nada más respondía a los intereses de los burgueses, es decir, de los empresarios, que es otra tergiversación que yo hago. ¿Dónde me quedé? La falta de cumplimiento de estos requisitos determinará el derecho de expropiación a ser amparado por tribunales de justicia en su caso, reintegrándote la propiedad. Es decir, que si tú por ejemplo, hay una persona que tú vamos a seguir con el carro, que es muy sencillo el ejemplo del carro. Tú sacas un carro en el dealer y lo dejas de pagar. Pues bueno, ese bien que tú adquiriste será expropiado y reintegrado al dueño. Yo lo veo algo justo. La certeza de la causa de utilidad pública o interés social, la necesidad de expropiación esto es importante, corresponderá decidirla a los tribunales de justicia en caso de impugnación. Este es el caso de uno de los casos de tanto que se puede juzgar a la familia Castro, cuando ellos hacen la expropiación de los bienes a los cubanos, personas que son también ahora cubano-americanos, y a otras compañías extranjeras
incluyendo compañías de Estados Unidos. Para ellos hacer esa expropiación, tenían que usar, no podían usar los milicianos. Es decir, te mando los milicianos a la fábrica de ron Bacardí o a Rechavala, que es la Habana Club y eso. Se la quito con unos milicianos y les digo, esto es una expropiación con un interventor público. Pero las intervenciones de ese tipo no se pueden hacer masivas porque son ilegales. Necesitan ir a la justicia y que el dueño de la propiedad que se está expropiando arme un litigio legal y personas calificadas, tribunales, lo determinen. Por eso es que la ley de expropiación de los castros es ilegal. El artículo 25 dice, no podrá, este es un derecho fundamental que tenemos nosotros, individual. Estamos viendo los derechos fundamentales y en este caso la primera parte es los individuales. No podrá imponerse la pena de muerte. Se exentuarán los miembros de las Fuerzas Armadas por delitos de carácter militar y las personas culpables de traición o de espionaje en favor del enemigo en tiempo de guerra con nación extranjera. Este artículo fue importante porque en la década de los 40 en Cuba había muchos alemanes espiando y cogieron uno y le aplicaron la pena de muerte, que es el único que yo conozco que se le aplicó la pena de muerte a través de la Constitución del 40. No conozco a otro porque no vivimos esa época, pero creo que es el único famoso que existe. Este artículo es muy polémico porque la ley fundamental de Fidel Castro lo que hace es que cambia este artículo para ellos poder matar al que ellos quisieran. Y ahí se veía que ellos nunca restituyeron la Constitución del 40. Simplemente hicieron lo que hacen todos los caudillos estos. Lo que ha hecho Eliezer Ávila, Rosa María Payá, Antúnez, Ferrer, Rodiles, y de ahí para atrás todo, Mascanosa, Osvaldo Payá, el otro. Hacen un proyecto y van a la Constitución del 40 o a otro proyecto de otra persona que ya pasó por la Constitución del 40 y hacen un plagio y dicen ahí, por ejemplo, el caso de Somos Más, que es uno de los casos que yo analicé aquí, bases y principios de Somos Más. Cuando usted lee eso y dice, bueno, esto lo sacó de la Constitución del 40. Bueno, si ya usted tiene eso, Somos Más, pues bueno, no ponga esos pedazos plagiados. Coja la Constitución del 40 y diga, yo defiendo la Constitución del 40. Pídalo todo en un solo paquete. ¿Para qué usted va a pedir cosas individuales? Pídalo todo junto. Y eso es un acto de solidaridad con los demás. Porque a lo mejor usted es cuentapropista y el que está pidiendo es un artista. Entonces, si el artista va a pedir solo lo que él quiere, pues eso es un acto de individualidad y de división. Porque ellos dicen que nosotros dividimos. No, los que dividen son ustedes, que constantemente están pidiendo cosas personales. Los médicos. ¿Qué piden los médicos? Queremos que nos dejen llegar a Estados Unidos. Luchamos para que le dieran un parol especial a los médicos que estaban en Colombia. Le dieron un parol especial. Después de tanta lucha llegaron aquí. Cuando llegaron aquí se les olvidó todo el sacrificio que se hizo para que llegaran aquí. ¿Y qué dicen? Empiezan a llorar por ellos mismos. Ahora no podemos ir en 8 años a Cuba. Pero no son ustedes solos. Ustedes son unos engreídos. No son ustedes solos, es todo el pueblo de Cuba que están exiliados. Entonces hay que pedir por todos los cubanos. Y la única manera de pedirlo todos juntos, ¿cuál es? A través de la Constitución de 1940. Y es lo que las personas no acaban de entender, o si lo entienden, trabajan para el sistema castrista. Entonces el artículo 25 es uno de los artículos más polémicos que existe. Pero es un artículo que se adelanta a la época, a todos los países que menos criminalidad tienen en la actualidad, no tienen pena de muerte, lo cual te dice que no hay una relación entre el delito y la muerte, porque si la pena de muerte tuviera una relación con la cantidad de delitos, pues entonces en los países que hay pena de muerte debería haber menos delitos que en los países que no hay pena de muerte. Sin embargo, no sucede así. Lo cual te dice que no hay una relación tan directa en que exista la pena de muerte
Y, por ejemplo, en Cuba no debería existir delito, porque desde 1959 están matando a todo el que se les atraviesa adelante. Y en Holanda, en Bélgica, en Finlandia, en esos países que no hay pena de muerte, debería ser como México, un narcoestado prácticamente. O Venezuela o Cuba o Nicaragua. Pero no sucede así. Por lo tanto, la pena de muerte, señores, no determina que una sociedad tenga más o menos delitos. Y esto no lo inventaron ni Holanda, ni Bélgica, ni Noruega, ni Finlandia, ni Suecia, nadie de ellos. Lo inventamos los cubanos. Ahora ellos dicen que eso lo inventaron ellos, pero aquí lo dice clarito. Aquí lo dice clarito, en 1940 lo inventaron los cubanos. Ah, ellos no van a reconocer eso. ¿Tú estás loco? ¿Cómo yo voy a reconocer? Teniendo escuelas de derecho desde 300 años antes de Cristo, que nosotros somos los mejores intelectuales del mundo, ¿cómo vamos a admitir que unos indiecitos del Caribe solucionaron todos nuestros problemas legales? No vamos a poder admitir eso. Eso es imposible. Entonces, la otra cosa del artículo 25 es que por el artículo 25 no se le puede aplicar la pena de muerte a Raúl Castro, a Alejandro Castro y a esas 4 familias millonarias. ¿Por qué? Porque por este artículo ellos no son militares, ellos son delincuentes que se han, por ejemplo, Raúl le da los grados a Alejandro Castro le da los grados al otro, ellos se dan grados entre ellos, es un grupo de delincuentes que ha secuestrado al pueblo de Cuba, lo tienen secuestrado con armas, como mismo secuestran un avión. El pueblo de Cuba está secuestrado como mismo secuestran un avión. Y todavía hay gente que le dicen carnero, no sé qué, no sé qué. Bueno, cuando en Estados Unidos o en Europa secuestran un grupo de personas, usted tiene que decirle lo mismo. Esos son unos carneros que no se rebelan contra el secuestrador del avión. Es lo mismo. Las personas que iban en los aviones del 9-11 son unos carneros para ustedes, porque ellos tenían que rebelarse para que el avión no estallara contra las Torres Gemelas. Es la misma lógica. Los cubanos son un pueblo secuestrado a punta de pistola, y el que no esté de acuerdo lo matan. Por eso todos esos, muchos opositores de eso que usted ve ahí no son peligrosos para los Castro, porque ellos, al que sea peligroso, lo han matado. Al que ellos sientan que es un peligro, como los alzados de la villa, póngale el cuño. Póngale el cuño, que ese no, ni lo sueltan, ni lo dejan libre, ni siquiera lo dejan vivo. Entonces, esos delincuentes, bajo la Constitución del 40, tienen que cumplir cadena perpetua. Morir en la Constitución del 40 es un honor que se le concede a los militares, como los samuráis que se hacían la harakiri. ¿Te das cuenta de los samuráis que se hacían la harakiri cuando perdían el honor? Pues eso es un privilegio que tiene un militar en la Constitución del 40. El que no tenga ese privilegio comete un delito de la naturaleza de la familia Castro y las 4 familias millonarias que la rodean. Tiene que cumplir mientras esté vivo en una prisión, estilo el Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán ha matado a miles de personas, pero no tiene el privilegio de morir a pena de muerte por un acuerdo que hay entre México y Estados Unidos para la extradición. Y ahí se está pudriendo y llorando en una cárcel. Que yo lo veo más acorde para que los Castros vean las transformaciones que vamos a ir haciendo en el país. Y sufran ver al pueblo ese que ellos odian prosperar. Pero bueno, eso no lo decido yo. Simplemente es mi interpretación del artículo 25. Léanlo ustedes y interprétenlo como ustedes crean. La realidad será la que sea. Artículo 26. La ley procesal penal, es decir, el Código Penal de Delitos Comunes, establecerá las garantías necesarias para que todo delito resulte probado independientemente del testimonio del acusado. Aquí está una de las cosas, de las razones por las que yo critico a Ferrer y a los demás que se llaman opositores. Porque
Ellos defienden las constituciones castristas, pero no defienden la Constitución del 40, que es donde tienen derechos individuales y fundamentales. Entonces, eso es control mental que tienen los Castro sobre este tipo de personas. Aquí también está clara del cónyuge. Si tiene un delito con su esposa, tiene que ser tiene que tener garantía cuando lo van a procesar, porque fíjense que en muchos tribunales siempre se le da la razón a la mujer. Los hombres casi no tenemos razón cuando hay un delito conyugal. Y también de sus familiares hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Se considerará inocente a todo acusado hasta que se dicte condena contra él. Esto es otra cosa. Tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, José Daniel Ferrer, que manda a votar por las constituciones comunistas, ahora se queja de las constituciones que a él le gustan, que él vota, porque los Castro tienen un control mental, es decir, la constitución que abusa de ti, que te reprime, que te encarcela, que te tortura, tú la rechazas cuando estás preso y cuando estás en la calle es la que te gusta. Entonces aquí lo dice, no se te puede acusar, se considerará inocente a todo acusado hasta que se dicte condena contra él. Es decir, José Daniel Ferrer, bajo la Constitución del 40, es inocente porque no se ha dictado sentencia contra él, pero él no entiende eso. Y los que lo defienden tampoco lo entienden. Algo tan elemental. Es decir, es un poco sospechoso también. En todos los casos, las autoridades y sus agentes levantarán acta de la detención que firmará el detenido. Es decir, los agentes que cogieron preso a Ferrer tienen que levantar un acta y Ferrer tiene que firmarlo. A quien se le comunicará la autoridad que lo ordenó. Hay que decirle, ¿quién ordenó coger preso a José Daniel Ferrer? Bueno, el capitán de la seguridad del Estado, Eliezer Ávila. No, era una broma. Eso es una broma, pero. El capitán de la seguridad del Estado, no sé, Vigoa. Bueno, no, Vigoa tampoco. Vigoa es del Soviet Supremo. Fred González. No, Fred González es chino. No sé, cualquiera ahí. Ese capitán te ordena, pero él no va, porque él es un capo. El capo no va a detenerte, no enfrenta al pueblo de frente. El capo solamente le dan dinero para crear las escuelas de sicarios. Todas esas personas que enfrentan al pueblo directamente, yo les dije que lo íbamos a llamar sicarios. Entonces los sicarios tienen que darte un acta y dicen, mira, aquí te mandó a coger preso el capo Garaycoa. Fíjense lo que dice la Constitución del 40, pero no, esto está obsoleto. Esto es socialista, esto es burgués y esto es no sé cuántas mierdas más que dicen ellos. El motivo por el cual te detiene, tiene que decirlo también, no solo el que te manda a apresar, sino el motivo y el lugar a donde vas a ser conducido. ¿Cuántos días estuvo desaparecido que no se sabía dónde estaba Ferrer? Aquí también lo prohíbe la Constitución del 40. Dejándose testimonio en el acta de estos particulares. Es decir, hay que dejar todo eso. ¿Quién te mandó a apresar? El motivo por el que es preso y a dónde te van a conducir para que tu familia lo sepa. Esto no lo inventaron los americanos. Esto no lo inventó nadie. Esto lo inventaron los cubanos. Esto lo inventaron los cubanos. Y ahora viene lo más importante. Son públicos los registros de detenidos y presos. En Estados Unidos, si hay alguien detenido, usted hace así, aprieta el teléfono y busca y dice, está preso en la prisión tal. No se los digo yo lo comprobé un día. Que no sé quién ahí, estábamos en una fiesta y se lo llevaron y no sabíamos si estaba preso o no estaba preso. Si lo habían soltado, porque a veces va a la policía y te suelta ahí. Y entonces ya se acabó la fiesta, güey, pero ese muchacho que trabaja con nosotros, que sé yo, papá. Coño, vamos a ir allá a la policía a preguntar, que la policía me está aquí al lado de mi casa. Y la prisión está aquí al lado de mi casa. Y dice mi mujer, pero ¿para qué tú vas a ir ahí? Vas a ver, pobrecito, ya nadie sabe. A lo mejor la familia no lo sabe, dice, pero habla el teléfono y búscalo a ver si está ahí. ¿Cómo en el teléfono? Dice, sí, el teléfono. Si lo dejaron preso, está ahí en el teléfono preso. Efectivamente, tú buscas ahí en el teléfono. Y eso es lo que dice aquí.
son públicos los registros de detenidos y presos. Es decir, que si José Daniel Ferrer estaba preso, la mujer podía saber dónde estaba preso. Y esto te va a la Declaración Universal de los Derechos Humanos que tanto defiende Ferrer. Y está en la Declaración de los Derechos Humanos que tanto defiende Ferrer. Pero la Declaración de los Derechos Humanos que tanto defiende Ferrer se hizo en 1948. Y esto que hicimos los cubanos, lo hicimos en el 40 y no somos capaces de defenderlo. Estamos defendiendo una cosa que no tiene vínculos legales con Cuba. Pero bueno, ya esta gente no cuenta porque ya cambiamos el paradigma de lucha contra los Castro. Y esa gente son un pasado que se sabe que no funciona. Todo hecho contra la integridad personal, la seguridad o la honra de un detenido será impugnable en sus apresores o guardianes, salvo que se demuestre lo contrario. Si todo eso que dice, que lo pusieron en un hormiguero, que lo esposaron y lo arrastraron y lo dejaron al sol, él puede impugnar eso bajo la Constitución del 40. Pero como a él le gusta la otra, no puede. El subordinado podrá rehusar el cumplimiento de las órdenes que infrinjan esta garantía. Es decir, si el capo de la cárcel donde estaba preso Ferrer le dice al sicario, amárralo con la esposa, sácalo para afuera, amarra a la esposa a la cerca de la prisión o al patio ahí y déjalo al sol ahí el día entero, el subordinado puede no obedecer esa orden. ¿Están viendo? Los derechos humanos están aquí. El custodio que hiciere eso de las armas contra un delito o preso que intente fugarse será necesario inculpado o responsable según la ley de delito que hubiese cometido. El custodio que hiciere uso de las armas, el custodio que hiciere uso de las armas contra un detenido o preso que intente fugarse será necesariamente inculpado y responsable según la ley de... Sí, que si una persona se va a fugar, usted no puede tirarle un tiro en la Constitución del 40. Mejor que la Declaración Universal que los derechos humanos. Es decir, usted no puede usar las armas. Ningún detenido o preso será incomunicado. Oye, ¿cuánto tiempo se habló de que José Daniel Ferrer estaba incomunicado? Ahora ustedes pregúntense, ¿por qué la oposición rosa desde 1976, que el comunista Ricardo Bofill introdujo los derechos humanos y dijo que eso iba a tumbar a la dictadura hace 46 años, no defiende su constitución? Si aquí está todo lo que ellos piden y mucho más. Aquí hay para todo el mundo. Que usted trabaja por cuenta propia, aquí está lo tuyo. Que tú eres artista, aquí está lo tuyo en la Constitución. Que tú eres médico, aquí está lo tuyo. Que tú eres maestro, profesor, aquí está lo tuyo. Que tú eres académico, universitario, aquí está lo tuyo, la autonomía universitaria. Y que tú eres profesional, aquí está lo tuyo. No tiene explicación que estas personas no defiendan esto. No hay una explicación que no sea sospechosa. Solamente la jurisdicción ordinaria conocerá de las infracciones de este precepto, cualesquiera que sea el lugar, circunstancia y persona en la detención, que en la detención intervenga. Es decir, solamente la jurisdicción ordinaria conocerá de las infracciones de este precepto. En el caso de que se violen estas cosas, porque imagínense, el acusado, el preso, acusa al carcelero y a lo mejor el carcelero no cometió el delito, porque yo he trabajado con el gobierno federal en chetes de migración y hay padres, porque como ellos tienen ahí 20,000 beneficios los que están ahí, cuando son niños, llaman a los padres que están aquí indocumentados y dile, oye, para que te dejen el país, dile que los que te cuidan hicieron esto o aquello. Pero ellos no se percatan porque son niños inicialmente, a los poquitos días que llegan.
que ahí hay cámaras, y dicen, una vez había una china del Perú, que trabajaba con nosotros, y hubo un niño, que por eso le digo al cuento, que dijo que ella le había hecho no sé qué cosa. Cuando va a la cámara no se hizo eso. Ahora, si eso se pone público, esa persona, la china esa, hubiera quedado como una abusadora de menores, a lo mejor internamente se determina que ella no es culpable, pero como no, la persona que le llega esa información no pudo darse cuenta de que esa información era falsa, sigue considerándola a ella una persona que es abusadora de menores, porque la reparación del delito, supuesto delito, no le llegó a esa persona. Entonces, para que no ocurra esto, la Constitución parece que prevé que hasta que no se determine si el represor no, si el carcelero cometió el delito, que esto se quede internamente ahí. Es lo que yo interpreto así rapidito, porque esto es lo que estamos viéndolo por arriba, porque queremos que le llegue a todo el mundo de forma sencilla, rápida. Podemos equivocarnos en algunas interpretaciones porque no es la esencia de lo que estamos haciendo. Todo detenido será puesto en libertad o entregado a las autoridades judiciales competentes dentro de las 24 horas siguientes al acto de su detención. Es decir, la policía te coge, disculpe, y no te puede tener más de 24 horas preso, sin que tu caso ya no esté en los tribunales. Eso es lo que quiere decir ahí. Si la policía te coge presa, a las 24 horas el acta de tu detención tiene que estar en la fiscalía. Y si no, hay que soltarte. Fíjate que es importante. Toda detención quedará sin efecto. Yo soy adivino. Toda detención quedará sin efecto, se elevará a prisión por auto judicial fundado, dentro de la sentencia y 2 horas de haberse puesto el detenido a disposición del juez competente. Dentro de los mismos plazos se notificará al interesado el auto que se dictare. Si después de 2 horas de haber llevado la policía eso allí, las autoridades judiciales tienen que hacer el acto el análisis de esas cosas. Para que lo entiendan así, sencillito y al nivel por debajo de Wikipedia. La prisión preventiva se guardará en lugares distintos y completamente separados de los destinados a la extinción de las penas, sin que puedan ser sin que puedan ser sometidos los que así guarden prisión a trabajo alguno, ni a la reglamentación del penal para la que existan condenas. Esto lo copian los Castro en sus constituciones, pero no lo desarrollan. Por eso eso es una táctica para confundir. Cuando usted lee la constitución de los Castro, como ellos tienen un control mental sobre usted va a decir, lo único que yo tengo que hacer es decirle a los Castro, esto yo se lo he oído decir a Joel Ponzo, se lo he oído decir al señor ayer. Vean la directa ayer de 10, yo entré, pero estaba aburrido y me fui, pero casualmente entré cuando estaba hablando el abogado Alquiza, no sé cómo se llama el abogado ese. Y él decía que Ruiz Urquiola tenía que ir y ponerle una demanda a los Castro. Fíjense la ignorancia y el control mental que tienen los Castro de personas que ya son libres. Fíjense cómo ellos controlan a las personas. Y él tenía que poner una demanda de incumplimiento de contrato. Yo tengo una memoria, eso fue un 5 minutes que estuve ahí. De incumplimiento de contrato, porque no están cumpliendo el contrato de usufructo de la tierra. Fíjense el nivel de entrenamiento que esa persona es abogado, lleva años en Estados Unidos y todavía cree que las leyes de los Castro funcionan y que Ariel Urquiola va y pone una demanda y eso va a ser escuchado y todo eso. Si estas personas no trabajan para los Castro, para mí son agentes de influencia de los Castro. Ese abogado, Eliezer Ávila, y esas personas que participan en esos directos son cibercobes de Eliezer Ávila, y por eso es que dicen estos disparates. Porque a esta altura, con la edad que tiene ese señor, y que diga que Ariel Urquiola va y pone ante las leyes castristas una demanda de incumplimiento de contrato, es para arrastrarse de la risa. No es para darle una galleta, que es lo que merece, a ver si despierta. Porque lo que merece ese señor es una galleta en su cara. Para decirle, oye, despiértame, hijo. ¿O tú crees que las leyes en Cuba? Entonces esto mismo lo copian los Castro. Cuando usted está detenido en la policía, en Sandino, por ejemplo, en el municipio mío, que es un pueblo cautivo,
está la policía, pero hay una prisión, el combinado. Entonces, mientras usted está en la prisión, que yo he estado ahí preso, a usted no lo someten a trabajo, no lo sacan a trabajar. Los presos que yo veo son los del combinado. Eso está aquí en la Constitución del 40 y los Castro lo ponen ahí, pero... Y no tiene que cumplir la reglamentación del penal. Pero aquí hay otra cosa. Yo estaba preso allí y un loco se pegó candela. Ya, porque te tiran para ir para la cárcel y se olvidan que tú existes ahí. Es peor la policía que el combinado. ¿Por qué se lo digo? Porque el combinado que estaba preso era el abuelo mío, porque ahí estaban presos los presos de las villas. Pero ya mi abuelo estaba suelto, ¿no? Pero bueno. ¿Qué sucede? El loco se pega candela. Y yo estaba ahí, un poco nos jugamos ahí por culpa del loco ese. Bueno, el asunto no es ese. El asunto que yo le digo al loco después, loco, pero ¿cuál es el objetivo? Tú dices, que me lleven para el combinado, yo no aguanto esto, yo no aguanto la prisión esta. Y el tipo había estado preso una pila de veces. Y yo le digo, pero ¿y por qué tú sabes que el combinado va a estar mejor? Dice, porque yo estaba preso una pila de veces. Es decir, que la prisión de la policía era peor que la prisión del penal. Fíjate si el castrismo es algo, y todavía viene el come mierda ese, porque sí, porque tengo que decirle come mierda, señores, porque usted dice, no digan malas palabras, no ofendan, hay que ofender a las personas, a ver si reaccionan, y dice que Ariel Urquiola vaya y reclame, como abogado le da ese consejo. Yo no le aconsejo a ese abogado a nadie le aconsejo a ese abogado, que vaya y reclame. Ese es el control mental que tienen los Castro. Todavía hay personas a esta altura que ya son libres y eso no tiene que ver con el adoctrinamiento. Eso es un control mental, que hay 4 neuronas ahí que no sabemos cuál es, que la Stasi, la KGB determinó que te las controlan y usted no puede escaparse del castrismo. Usted al final sí, usted no da el brinco para ver que esos son unos delincuentes y unos enemigos. Usted al final sigue pensando que son buenos, que hay esperanza, que tienen un alma buena, etcétera, etcétera, como Eliezer Ávila pidiéndole y arreglándole los problemas a los Castro del bloqueo interno. No, si lo que hay que dejarlo, que sigan con el bloqueo interno para que el pueblo se rebele. ¿Cómo usted le va a sugerir a los Castro, si usted es anticastrista, cómo usted le va a sugerir las cosas buenas para que mejoren ellos? No, lo que hay que dejarlo y darle candela a nosotros también por el otro lado. Artículo 28. Nadie será procesado. No, ¿para cómo? Lo mismo que para allá. Ahora Eliezer Ávila le va a entregar todo y es bueno que les pase. Nadie los mandó a firmar. Nadie les mandó a firmar la petición de Eliezer Ávila. Ahora se las va a entregar. Lo mismo que nos hizo para allá a nosotros. La mierda que nos hizo para allá a nosotros. Le va a entregar todas las firmas a Villamarista. Ahí lo digo. Ahí está el video. Pero no puede decir que es mentira. Sí, porque la gente dice, no. Pero critícalo a él, a mí no. Pues ahí está el video. ¿Por qué tú me criticas a mí? Critícalo a él. Que ahora va a la chivatería. Todos los come mierda que firmaron la petición de Eliezer se las va a dar. Pero eso lo sabía yo. Está escrito ahí hace de septiembre del 2018. Yo le dije, el objetivo de Eliezer Ávila es actualizar los archivos de Villamarista. Y ya este es el cuarto intento. Probó con elecciones libres. Con elecciones, usted tenía que inscribirse en un software de Somos Más. Oye, y todo eso. Después probó no, y hay gente que comió de la manzana prohibida como Eva. Y le dieron los datos de ellos y su familiar en Cuba para mandar un mensaje que dijera que votaran no. Quiere decir que Villamarista ahora lo tiene usted y a su familiar en Cuba. Si usted hace algo aquí y dice, la libra, lo que dieron de Palmer fue una libra de pollo, ellos tienen los datos de usted, gracias a Eliezer Ávila, de la familia de usted. Y van a ir allí y le van a meter tremenda presión. Todos esos come mierda que le dieron los datos a Eliezer Ávila ya lo dijo, se los va a entregar. Él no tenía que decirlo, yo sabía. Sin decirlo que se le iba a entregar porque le trabaja para eso, para el aparato. Está bueno que les pase. No se ejecutará violencia ni coacción de ninguna clase sobre las personas para forzarlas a declarar. Y se cumplía hasta bajo Batista esta ley. Porque cuando a Fidel lo cogen preso, Fidel se niega a hacerse la prueba de la parafina porque no había tirado ni un tiro, es muy hijo de puta. Fue el último en llegar a Moncada y el primero en irse. Llegó de último porque dice que se perdió, no sé qué, se perdió y estudió en Santiago, Cuba. Y el cuartel Moncada está en la calle Garzón ahí,
que es algo, un ícono, en una calle que tiene como 6 avenidas, que no es única. Y se perdió y se fue temprano del combate. Pero ese es el ídolo, el que hay que seguir, el patriota. ¿Ya? Entonces, no será ejercida con acción alguna. Ahí está la foto, yo se la voy a poner con la mano levantada ahí, firmando su declaración. Toda declaración obtenida con infracción de este precepto será nula y los responsables incurrirán en las penas que infringen la ley. En las cárceles castristas se tortura, se presiona y se hace todo. Estos mismos que acusan a Ferrer dicen que están bajo presión. Algunos de ellos. Otros dicen que no, que es cierto que él es un delincuente y que hizo esas cosas. A mí eso no me interesa porque yo defiendo la Constitución. Me da lo mismo una cosa que otra. Aquí el que venga sabe que defender la Constitución es defender la Constitución. Tú no puedes venir aquí a engañarme. Si Villamarita quiere que me mande a gente aquí a defender la Constitución, a mí me hace falta gente. Mándame gente aquí para defender la Constitución. Artículo 29. Todo el que se encuentre detenido o preso fuera de los casos o sin las formalidades y garantías que prevea la Constitución y las leyes será puesto en libertad a petición suya o de cualquier otra persona sin necesidad de poner ni dirección letrada mediante o sumarísimos procedimientos de habeas corpus ante los tribunales ordinarios de justicia. Esto es una de las cosas más grandes y más maravillosas que tiene la Constitución del 40, que es un habeas corpus popular. Esto significa lo siguiente. Vamos a suponer, yo siempre pongo el ejemplo de Rodiles, porque está firmado. A Rodiles lo cogen en la calle y le dan un saco de patadas. Pero Rodiles no defiende la Constitución del 40, no, él defiende. El que no defiende, señores, la Constitución del 40, vamos a darnos cuenta, es porque le gustan las constituciones castristas. Y si la Constitución fuera socialista, Fidel la hubiera puesto como Constitución de Cuba. Eso es otra prueba de que la Constitución no es socialista. Si es socialista, ¿por qué Fidel no la puso? Porque no lo era. Porque no lo es. Le dan un saco de palo a Rodiles. Hay un video. Este habeas corpus especial, dice, ahí lo dice sin que medie. ¿Dónde estoy? Será puesto en libertad a petición suya y de cualquier otra persona sin necesidad de poner ni dirección letrada es decir, sin poner un abogado, sin poner un letrado en ley, una persona especialista en ley. Van allí sus amigos a la carpeta y le dicen, oye, aquí está preso Rodiles. Bueno, ya lo saben porque la Constitución dice que usted lo puede buscar por el teléfono, por ir concreto a las cosas. Usted dice, Rodiles está preso en el Naranjito. Aldo Prado está preso en el Naranjito. Usted va con el video y hace lo siguiente. Usted le dice al carpeta, mira, que hay un video donde yo demuestro que Rodiles o Aldo Prado es inocente. Y el carpeta tiene que soltarlo porque ese habeas corpus es constitucional. Está el otro habeas corpus, que es el que viene el abogado, el de las películas que te dice, cállate la boca que yo te voy a defender. El tipo viene con la maletica, la abre y te saca de la policía. Pero este habeas corpus a mí me encanta. Porque cuando hay una dictadura, y por eso que esta Constitución está blindada contra dictadores, porque cuando hay una dictadura, este habeas corpus sería ideal. Usted va con los videos, ahora que hay teléfono y dice, mira, saquen a ese hombre y el carpeta tiene que soltarlo, porque si no el carpeta es el que va preso. Me encanta ese habeas corpus. El Tribunal Supremo no podrá dedicar su jurisdicción ni admitir cuestiones de competencia en ningún caso, ni por motivo alguno, ni aplazar su resolución, que será preferente en cualquier otro asunto. Es decir, ni siquiera el Tribunal Supremo puede aplazar estas cosas. Puede decir, no, déjelo detenido ahí. Y eso se ve en Nicaragua, donde ellos crearon un Tribunal Supremo que dicta ley a favor del dictador Maduro. Y en Cuba el Tribunal Supremo dicta ley a favor de... Es decir, no es el Tribunal Supremo, es una dependencia del partido. De paso, son miembros del partido. Es absolutamente obligatorio la presentación ante el tribunal que haya expedido el habeas corpus de toda persona detenida o presa, cualquiera que sea la autoridad o funcionario, persona o entidad que la retenga sin que pueda alegarse obediencia debida. Es decir, tiene que quedar registrado todas esas cosas por escrito, porque como dice el dicho, papelito habló. No vaya a ser que cuando usted llegue a su casa
la patrulla llegue por otro lado y se lo vuelva a llevar y usted no tenga papel. Serán nulas, y así lo declarará de oficio las autoridades judiciales, cuantas disposiciones impidan o retarden la presentación de la persona privada de libertad, así como las que conduzcan cualquier dilatación del proceso de habeas corpus. Es decir, cuando vamos a suponer el habeas corpus normal, que viene de Roma, cuando el abogado viene y le dice, oye, mira, papá, me llevo el tipo, qué sé yo, no se puede retardar y buscar un pretexto para que usted se permanezca preso. Eso en Cuba existe mucho. Se busca otro pretexto para que usted siga preso. Los jueces o magistrados que se negasen a admitir la solicitud de mandamiento de habeas corpus, a Ferrer se lo negaron. El habeas corpus se lo negaron a Ferrer. Los jueces que hicieron eso, vamos a ver qué les pasa, o no cumplieren las demás disposiciones de este artículo, serán separados de sus respectivos cargos por la sala del gobierno del Tribunal Supremo. Si los jueces que le negaron el habeas corpus a Ferrer, la sala del gobierno del Tribunal Supremo tiene que separarlo por la Constitución del 40, no la que le gusta a Ferrer, que es la Constitución castrista. Artículo 30. Toda persona podrá entrar y permanecer en el territorio nacional, oigan esto, salir de él, trasladarse de un lugar a otro, esos pobres orientales que no los dejan ir a La Habana, y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte u otros requisitos semejantes, salvo lo que se disponga en las leyes sobre migración y las atribuciones de la autoridad en caso de responsabilidad criminal. Si comete un delito criminal, por supuesto, pero a mí me parece que los constitucionalistas que hicieron, los constituyentes de la Constitución, estaban por un huequito cuando escribieron esto mirando la dictadura de los Castro. Porque todos estos delitos los cometen los Castro. Ah, no, pero la Constitución es socialista. Estamos rodeados, señores. Gente hablando disparate. No quieren entenderlo porque detrás de esto hay mucho dinero. La oposición rosa está tratando de ocupar el puesto del exilio histórico. Por eso que ellos no entienden, por eso que no van a entender y no nos interesa que entiendan ya. Es más, es mejor que no lo entiendan. A nadie se obligará a mudar de domicilio o residencia, sino mandato judicial, de autoridad judicial y en los casos y con los requisitos que la ley señala. Es decir, esos desalojos que hay de casas en Cuba son ilegales, son inconstitucionales bajo la Constitución del 40. Ningún cubano podrá ser expatriado ni se le prohibirá la entrada al territorio de la República de Cuba y mi madre. Si esta gente estaban viendo a los Castro por un huequito. Sí, usted no puede ser repatriado, usted sale de Cuba y cuando usted va a regresar le dice, pero ya tú no eres ciudadano cubano. ¿Pero cómo es eso? Que no soy. No, tú tienes que ir a la embajada en Washington. Allí para que te autorice. O repatriarte como todos los amigos de Otaola. Todas esas personas que rodean a Otaola se están repatriando para hacer negocios con Cuba. Pero el descarado ese no tiene vergüenza ni moral. Y él critica a todo el mundo. Pero él no critica. Y jamás ha criticado sabiéndolo. ¿Sí? Es como los Castro. Tú tienes que hacer lo que yo digo, pero yo no hago lo que digo. Ese es el caso de Otaola. Artículo 31. Por eso que no defiende la Constitución del 40. Porque eso no se compagina con su forma corrupta de pensar. Artículo 31. La República de Cuba brinda y reconoce el derecho de asilo a los perseguidos políticos siempre que los acogidos a él respeten la soberanía y las leyes nacionales. En 1939, Laredo Bru y el gobierno de Brasil, de Estados Unidos y todo eso, no reciben un barco de judíos que venían para Cuba. Claro, en ese momento el fascismo no era una cosa, hay una mala interpretación porque el fascismo en 1939 no era lo que fue después. Entonces la gente juzga a Laredo Bru por lo que fue después el fascismo y no por lo que era el fascismo en 1939, que era un gobierno que se llevaba con todo el mundo, que tenía un proyecto de país muy bonito y etcétera, etcétera. Entonces ahí hay una mala interpretación, porque usted no puede juzgar la historia con lo que usted sabe hoy, porque los que estaban allí no lo sabían. Laredo Bru en 1939 no sabía que el fascismo iba a provocar la Segunda Guerra Mundial. Entonces no puede juzgar a Laredo Bru, ni a Estados Unidos, ni a Brasil, ni a los demás gobiernos, por lo que usted sabe hoy, porque ellos no eran adivinos. Entonces el asilo político es concebido. Esa gente no estaban huyendo por asilo político, sino por la represión que había allí, que ya ellos la sentían.
El Estado no autorizará la extradición de reos de delitos políticos ni intentará extraditar a los cubanos reos de esos delitos que se refugiaran en territorio nacional. Una vez que le das el asilo, no lo puedes extraditar. Eso se acostumbra mucho en Cuba, en la dictadura esta. Una persona se refugia en Cuba, después a ellos les conviene cambiarlo y lo mandan para acá, para Estados Unidos o para otro país. Cuando a ellos les conviene. Ahora, por ejemplo, Cabello sale corriendo para Cuba, que dice que se va para Cuba, o Maduro, y mañana Estados Unidos le dice, oye, esos tipos están aquí demandados. El gobierno cubano le dice, bueno, pero mira, levántame tales sanciones, déjame todos los vuelos que vengan y yo te los mando para allá. Es decir, ¿entiendes? Todo se puede esperar de los casos. El artículo 32 es inviolable el secreto de la correspondencia. Si las cartas, no puedes abrirlas, incluso cuando estés preso, y demás documentos privados, y ni aquellas ni estos podrán ser ocupados ni examinados sino en virtud de un auto fundado de un juez competente. Es decir, para tú abrir una carta en un juicio, que en este caso se aplica a abrir un teléfono, porque eso también entra dentro de ese concepto. Para tú abrir un teléfono tienes que tener un auto de un juez, es decir, una orden, un auto es una orden. Cuando usted va a la casa a detenerlo, dicen, ¿cuál es el auto de detención? ¿Cuál es el auto de registro? Se llama auto eso. Y por los funcionarios o agentes oficiales. En todo caso, se guardará secreto respecto a los extremos ajenos al asunto que motivarán la ocupación o el examen. En los mismos términos se declarará inviolable el secreto de comunicación telegráfica, telefónica y cable gráfica. ¿Ves que yo soy adivino, chicos? Ahí está, telefónica. Para los que dicen que hay que actualizarla. Les vuelvo a repetir. En los términos se declarará inviolable el secreto de comunicación telegráfica, telefónica y cable gráfica. ¿Sí? Cable gráfica por internet. Usted no puede coger un troque de internet y decir, como hacen en Cuba, usted está en La Habana, en Villa Clara, y usted llama a su familiar aquí. Usted no puede interceptar la llamada, aquí lo dice clarito. Cable gráfica, la internet va por cable. Telegráfica, que vaya por el aire. ¿Entiendes? No puede interceptarla. Fíjense qué clase de constitución, que no existían ni los teléfonos inalámbricos, ya esto se adelantó a su época. Es decir, si ahora hay un software que cuando la señal de mi teléfono va de aquí a la torre, ellos interceptan la comunicación. Eso está prohibido en la Constitución del 40. Y ellos no sabían que iban a existir estos teléfonos. Fíjate si esa gente estaba escapados. Y ese es el odio que nos tienen. Y por eso jodieron la Constitución del 40. Porque a ellos no se les podía ocurrir algo así. Algo tan bueno así. No se les ocurrió ni a los europeos ni a los americanos. Y ahora los europeos y los americanos no quieren que Cuba restituya la Constitución porque es un reconocimiento a la inteligencia del cubano. Los cubanos son inteligentes. Entonces, señores, los que están hablando de enmendar la Constitución o hacer una nueva, ¿para qué? Al final tienes que poner eso mismo que tú vas a poner. Es legal que te intercepten una llamada, una carta, una conversación telefónica, o que te intercepten la internet o el wireless de tu casa. Usted va a poner eso. Entonces, ¿para qué vas a gastar dinero para después escribir lo mismo? The cat wants in. Ok, one second. Ya a ver si lo puedo acabar porque no tengo aquí del 33 al 42, me faltan 9. Son bastantes. Toda persona podrá, sin sujeción a censura previa, emitir libremente su pensamiento de palabras. Aquí hay millones de gente que quieren callarme la boca. Y yo me guío por la Constitución del 40 y aquí me lo dice. Esta es la enmienda 1 de Estados Unidos. Es el artículo 33 de la Constitución del 40, que es decir, un derecho fundamental de los americanos, un derecho fundamental de los cubanos. ¿Y para qué tú tienes que decir la Declaración Universal de los Derechos Humanos me da la libertad de expresión? ¿Para qué los Rodiles y toda esa gente tienen que hablar esa mierda? En vez de decir, yo me guío por el artículo 33 de mi Constitución, la que está vigente, y que dice que puedo emitir libremente mi pensamiento y mi palabra. Por escrito o por cualquier otro medio, fíjate que esto está incluyendo la internet también, o oral de expresión, de forma oral en la calle, utilizando para ello cualquiera o todos los procedimientos de difusión
disponible. Fíjate lo amplia que es la Constitución. Cualquiera, si ahora está en internet y mañana aparece la telepatía, lo mismo. La libertad de expresión está por encima de todo. Artículo 33, tiñosa, no se olviden. La enmienda 1 de Estados Unidos es la tiñosa. Artículo 33, para los boliteros y para los artistas y para los periodistas independientes, opositores. ¿Qué opositores ni qué carajo? Si ustedes no lo van a dejar participar en ninguna elección, quítense todo ese mojón que le metieron los chupagrandes de Miami. Eso no existe. Ustedes no son opositores. Declárense como yo, anticastristas, como Baraycoa, como Urbano. Somos anticastristas, no opositores. ¿Qué elecciones ni qué carajo van a permitir los Castro? Si quítense esa mierda allá de la cabeza. 46 años con esa mojonera en la cabeza. Se les va a reventar la cabeza. Solo podrán ser recogidas las ediciones de libros, folletos, discos, películas, periódicos o publicaciones de cualquier índole cuando atente contra las honras de las personas. Lo que le hicieron el mundo, el mundito. Yo le digo el mundito porque él no es el mundo, él es un mundito bien pequeño. Debía defender la Constitución del 40 porque ahí dice que la mierda que le hizo Otaola está prohibida en la Constitución del 40. Fíjense, el adoctrinamiento donde lo lleva. En orden social o la paz pública, es decir, eso está en contra de la paz pública, del orden social, de las costumbres morales, previa resolución fundada de la autoridad judicial competente y sin perjuicio de la responsabilidad que se deduzca del hecho delictuoso cometido. Es decir, Otaola, bajo la Constitución del 40, en su programa no puede usar una cosa personal que decidió él y las demás personas para obtener rating, obtener view en su programa. Eso está prohibido en la Constitución del 40. Usted no puede denigrar un acto personal de una persona que no sea un delito. Usted no puede usarlo para obtener beneficios económicos. En los casos a que se refiere este artículo no se podrá ocupar ni impedir el uso y disfrute de los locales, equipos o instrumentos que utilice el órgano público de publicidad que se trate, salvo por responsabilidad civil. Es decir, no lo pueden decomisar a Otaola eso. No le pueden decomisar los equipos a Otaola, pero sí lo pueden poner una multa o llevarlo ante un tribunal. Vale, los equipos no son de él, los equipos son del otro amigo de los Castro, de Bobies, que es amigo de los Castro, porque para tener negocio en Cuba hay que ser amigo de los Castro. Ustedes lo saben, el que tiene un negocio en Cuba es amigo de los Castro. Negocio de esa magnitud, carros, moderno y eso, es amigo de los Castro. Eso en Cuba no te lo dejan entrar de otra manera. Artículo 34. El domicilio es inviolable. Oye esto. Y en su consecuencia nadie podrá entrar de noche en el ajeno. Es decir, tú puedes entrar en el tuyo de noche, pero no en el ajeno, sin el consentimiento del morador. Oh, green, spring. Yeah. Yeah, Spring baby. Sí, no puedes entrar al domicilio de otra persona sin su permiso por la noche o no sé qué. No sé, para socorrer a la víctima de delito y desastre, ni de día, si no en los casos y en la forma determinada. Sí, la ley puede determinar que si se está quemando una casa, señores, y usted sabe que ahí hay una viejita encamada, bueno, la ley tiene que autorizarte a entrar, ¿no? O a lo mejor tú entras, rescatas a la vieja, te vas para el hospital corriendo con ella, la viejita o el viejito. El vecino del lado entró, se robó un televisor y después tú tienes que pagar el televisor. Entonces, la ley tiene que tener en cuenta eso, que tú hiciste bien y el otro lo hizo mal. En caso de suspensión de esta garantía, será requisito indispensable oigan esto, para penetrar en el domicilio de una persona que lo haga la propia autoridad competente mediante orden o resolución escrita de la que se dejará copia auténtica al morador. Si tiene que dejarle el original a su familia o al vecino más próximo según proceda. Cuando la autoridad delegue en alguno de sus agentes, se procederá del mismo modo. Es decir, lo que tú tienes que hacer es, cuando en estos casos que los Castro van a violar la ley, tienen que, prácticamente aquí te dice que tienes que ir con un abogado, o él tiene que firmarte, el abogado no, el fiscal del municipio o algo, tiene que firmarte la orden para violar ese domicilio, o él tiene que estar allí, personarse contigo y decir, mira, nosotros creemos que aquí usted tiene 5 bacilos de coronavirus y queremos comprobar.
y los está regando en el municipio Sandino. Entonces, ahí en ese modo se viola el domicilio por una orden judicial. Es una cosa razonable, ¿no? Es libre la profesión de todas las religiones, son libres. Usted puede practicar la que usted quiera. El monstruo espagueti es mi Dios, perfecto. Así como el ejercicio de todos los cultos, cualquier culto, ¿dónde está ahí? ¿Cómo se llama el loco este que dice que es? Ay, Dios mío. Peter ese, el loco ese. Cuando Peter eso le voy a poner el artículo 35. Por eso a Peter no le gusta esto. Porque Peter parece que tiene un trauma con algún mulatón de eso, de la religión afrocubana, por allá por Guantánamo. Y entonces él no quiere, odia las religiones afrocubanas y la única que existe es la de él y él no la practica. Porque él dice que es iconoclástico. Yo nunca he visto a un judío desbaratando los íconos religiosos de las otras religiones que hay en Israel, que hay en Jerusalén. Si el único judío iconoclástico que yo conozco es Peter. Así que ya se imagina las aberraciones mentales que suelta Peter. Si le es iconoclástico, él destruye imágenes de otras religiones. Pero los israelíes, los judíos no hacen eso. ¿Qué tipo de judíos es Peter ese? Porque en Israel, en Jerusalén, hay cosas de los musulmanes, hay cosas de los cristianos, hay cosas de los judíos, hay cosas, yo creo, hasta de los hindúes. Y están ahí. Y los judíos de Israel no rompen eso, Peter. Es libre la profesión de todas las religiones, así como el ejercicio de todos los cultos que te dé la gana. San Lázaro, Santa Bárbara, la Virgen, la Caridad del Cobre, el que te dé la gana a ti. ¿Qué carajo hacen ustedes defendiendo la Declaración de Derechos Humanos? Si aquí hay más derechos humanos que en todas las declaraciones que vayan a hacer y las que están hechas. Sin otra limitación que el respeto a la moral cristiana y el orden público. Claro, en este caso, nosotros somos un país del hemisferio occidental. El hemisferio occidental se crea en base a la religión cristiana y por eso se dice que, por ejemplo, hay una mezquita musulmana en Cuba y ahora no pueden ir y romper una iglesia cristiana. Que cristianos son católicos y protestantes, porque el cristiano viene de Cristo y los dos. Hay una religión afrocubana, yoruba, o un culto satánico que no afecta a nadie y no puede ir a romper la iglesia de otro culto. Eso es elemental. Eso es lo más elemental que hay. Yo no sé por qué este hombre tiene ¿por qué él aquí en Estados Unidos? ¿Por qué él no va en Estados Unidos? ¿Por qué Piti no va? Si él es tan guapetón, ¿por qué no va ahí en Oregón, donde él vive, a las iglesias y rompe las iglesias? Tiene que ser a los cubanos que están en casa del carajo. ¿Qué coño? Ya los cubanos estamos aburridos de que todo el mundo de afuera y de adentro nos esté jodiendo tanto. Deja que la gente crea en lo que les dé la gana. Y si son maricones, el culo es de ellos, Pite. El culo no es tuyo, tranquilo. Date tranquilo ya con tus malcriadeces y tus pesadeces. Siempre la misma cantaleta, compadre. Póngase a apoyar la Constitución del 40. Si usted es judío, usted puede creer en lo que usted crea. Y más nada, vamos a vivir en paz los cubanos, vamos a defender la Constitución y vivir en paz. Por favor, ya es demasiado. La iglesia estará separada del Estado, el cual no podrá subvencionar ningún culto. Es decir, la iglesia está separada del Estado. Es decir, no es que no haya, porque tienen que ver otros escritos, que no haya una escuela religiosa. Eso no quiere decir eso. Déjame soplarme la nariz. Que como estoy trancado aquí, se me hace agüita en la nariz. Entonces, el Estado no puede dar dinero para subvencionar ninguna iglesia de privilegio. Por eso, porque la Constitución habla de Dios al inicio. Sí, pero en su contenido la Constitución no privilegia a ninguna religión, porque no se coge el dinero del pueblo para una religión como en Rusia, como en qué otro país, como en los países islámicos, sobre todo el islamismo radical, el dinero que se le quita al pueblo, incluso los cristianos, en el Corán, en la Biblia de los musulmanes,
no es que diga que los tienen que matar, sino que tienen que pagar 1% de dinero, como son seres inferiores, 1% de dinero para subvencionar al Estado, a la religión, a la otra religión. Por ejemplo, la iglesia ortodoxa en Rusia Putin la subvenciona porque le conviene para propaganda política. Toda persona tiene derecho a dirigir peticiones a las autoridades y a que le sean atendidas y resueltas en términos no mayor de 45 días, comunicando los resueltos. Es una cosa que el gobierno constitucional tiene que ponerse las pilas, pero ya sí, para que el pueblo le mande cosas, como una forma de reconocimiento del gobierno constitucional es que el pueblo le empiece a mandar cosas y peticiones. Oye, yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero esto. Un gobierno que funcione tiene que ser dinámico con eso. Oye, yo quiero una ley que tú crees de los perritos pintos. No, a lo mejor no tengo dinero, eso ahora no es importante, pero es una petición y una respuesta. Transcurrido el plazo de la ley o su defecto, el indicado anteriormente, el interesado podrá recurrir en la forma que la ley autorice, como si su petición hubiese sido denegada. Es decir, si el gobierno constitucional no le da respuesta a lo que pidió alguien y estamos en un gobierno normal después de la transición, por poner un ejemplo, incluso usted va a la ley y le dice, mira, yo le dije al alcalde municipal de Sandino que me dieran la respuesta porque ahí esa playa que era de nosotros en Punta Colorada, ahora se la dieron a unos HP extranjeros para que hicieran campos de golf. Y el tipo que está corrupto, porque él permitió eso, no te contesta. Entonces te va al tribunal, a la ley, acusa al tipo de no responderte, que eso es inconstitucional. Ahora mismo, el periódico ABC, estaba leyendo yo en España, ya no se va a presentar más las conferencias de prensa sobre el coronavirus de Sánchez y el Coleta, porque sencillamente las preguntas hay que hacérselas, mandárselas por escrito con anterioridad para ellos respondértelas. ¿Qué sentido tiene eso? Es una violación de la libertad de los periodistas, preguntar lo que les dé la gana. Entonces ellos ya no se van a presentar a eso, porque eso es como el castrismo. Y entonces en este caso ellos han hecho una petición de que se cambie eso. Si en el caso de la Constitución del 40, el gobierno de Sánchez y Pablo Escobar, Pablo Iglesias, no le respondieran, la Constitución del 40 usted lo puede impugnar ante la ley. ¿Por qué ellos hacen eso? Los habitantes de la República de Cuba tienen el derecho de reunirse pacíficamente y sin las armas, el de desfilar, ¿sí? Las damas de blanco, que no defienden esta mierda tampoco, porque estos son los que reciben en la primera remesa de los chupadrán de Miami, que hay que decir las cosas como son, porque el pueblo de Cuba no se le puede seguir engañando. Si seguimos engañando al pueblo de Cuba, el pueblo de Cuba no va a tomar las decisiones correctas, porque usted no tiene la información correcta, toma decisiones erróneas. Y asociarse para todos los fines lícitos de la vida. Si usted puede asociarse, la asociación de los perritos pintos, para proteger a los perritos pintos. Es legal. Puede reunirse la asociación de los perritos pintos para debatir cómo la enfermedad de los perritos pintos. No pueden llevar armas a la reunión porque, imagínate tú, los cubanos, bueno, los americanos también, con armas en una reunión se matan. Y claro, conforme a las normas legales correspondientes, sin más limitaciones indispensables para asegurar el orden público. Claro, usted va a hacer un desfile, y ese desfile es muy masivo. Vamos a hacer una procesión de la Virgen de la Caridad del Cobre, sacarla por ahí por el Cobre. Bueno, vamos a llevarla a Santiago de Cuba, vamos a ponerla a pasarla por Enramada, qué sé yo. Bueno, necesita un permiso de las autoridades porque eso puede crear un desorden público en el transporte, cualquier cosa. Eso es razonablemente entendible. Es ilícita la formación y existencia de organizaciones políticas contrarias al régimen del gobierno representativo democrático de la República. Fíjense, el movimiento 26 de julio, después que se cae Batista, ya por aquí no era legal, porque está en contra del régimen representativo o que atente contra la plenitud de la soberanía nacional,
Si le estaban haciendo convenio con los rusos, eso iba en contra de la soberanía nacional. Así que era ilegal. Es decir, que no hay que prohibir nada, Partido Comunista ni nada. Cuando usted restituye la Constitución, todo eso se va del aire, no existe, es inexistente legalmente. Artículo 38. Se declara punible todo acto por el cual se prohíba o limite al ciudadano participar en la vida política de la nación. Si usted quiere ejercer el derecho al voto, que es la parte de la vida política de una nación, y alguien cuando usted va a la mesa de votación le dice, usted no puede votar aquí, eso es punible. Punible significa que lleva una condena. 39. Solamente los ciudadanos cubanos podrán desempeñar funciones públicas que tengan aparejada jurisdicción. El Che no podía desempeñar ninguna función pública en Cuba. Y mucho menos matar a un cubano. Nos cortaron los testículos y le cortaron los ovarios a las mujeres. El castrismo, ese fanatismo que tenemos los cubanos cuando vemos un caudillo. ¡Ah, este es el presidente! Es lo que nos lleva a eso. En vez de adorar las leyes, adoren las leyes como los americanos. Por eso que el Che, un extranjero, mataba a cubanos y no pasaba nada. Por el culto a la personalidad de los caudillos. Yo ahí le pongo video de Eliezer Ávila, del otro, y dice que yo no tengo razón. El video está ahí. Es como cuando usted va a un juicio de un opositor y el abogado, que los hay buenos, que defendiendo opositores, porque en Sandino había muchos juicios de eso, y yo a veces me sentaba a oírlo, y traían abogados de La Habana que eran un cuchillo, y defendían al opositor. Y el fiscal era como una piedra, no le hacía caso. No, necesito más pruebas, que eso no es una prueba, esa es la palabra tuya, esa es la palabra de él, que es un delincuente, que no se le puede creer. Ahora, bueno, llega usted un video y dice, mira, le dieron 50 patadas a Berta Soler con el video. Y el fiscal hace así, mira el video y dice, pero esto es un delito grave de Berta Soler. Mira, con las costillas y con la cabeza le rompió la bota al represor. Hay que meterle una multa grande a Berta Soler por romper la bota, porque la bota es propiedad del MININ y del ministerio. Eso es lo que hace la gente cuando yo le pongo un video de Eliezer Ávila diciendo que le va a entregar toda su firma a los Castro. El culpable soy yo, no es Eliezer Ávila. Fíjense dónde llega el culto, la personalidad, el entretenimiento. Seguimos, bueno, no vale la pena concentrarse en esas limañas. Es decir, los únicos que pueden desempeñar funciones públicas son los cubanos. El Che bajo la Constitución del 40 no calificaba. De paso, se le podía haber aplicado hasta la pena de muerte o cadena perpetua. Artículo 40. Las disposiciones legales gubernativas o de cualquier otro orden que regulen el ejercicio de los derechos que esta Constitución garantiza. In 2 minutes I'm finished. For you? Yeah. Thanks. No, me pongo olor en la casa mía. Entonces, dice así. Las disposiciones legales, gubernamentativas o de cualquier otro orden que regulen el ejercicio de los derechos que esta Constitución garantiza serán nulas si los disminuyen, restringen o alteran. Fíjense, eso nunca no me acordaba de eso. No solo es que tú violes la Constitución porque la restringen o la adulteran, sino que si la disminuyen un poco, si tú estás dándole poca importancia, no, porque aquí vino una persona con el video, que yo soy el carpeta de la policía. Aquí vino una persona con el video, y estamos bajo la Constitución de 1940, con el video donde le rompieron la nariz, eso hace una pila de años, a Rodiles, y me lo enseñó. Pero eso no es tan importante, porque mira que se Rodiles. No te puede disminuir el habeas corpus, ese popular. Y aquí lo está diciendo. En los derechos individuales de las personas, que es aquí. Se legitima la resistencia adecuada para la protección de los derechos individuales garantizados anteriormente. Los que dicen que los clandestinos no son legales. Aquí aparece otra cosa que te los legitima. Sí, la resistencia, tú tienes que hacer resistencia adecuada para la protección de los derechos individuales garantizados anteriormente. Oye eso. Y lo que está haciendo los clandestinos es
no es que los clandestinos tengan un portaavión, un Thomas Howe, un avión. Los clandestinos no pueden por sí solos tumbar a los Castro. Pero si tienen el derecho de hacer la resistencia, como dice aquí la Constitución, artículo 40, párrafo 2, es legítima la resistencia adecuada para la protección de los derechos individuales garantizados anteriormente. Si los derechos que están ahí, del artículo que yo partí, a pueden ser garantizados ofreciendo resistencia. No te dice de qué tipo. Por lo tanto, es legal. Las acciones para perseguir las infracciones de este título es pública, sin coacción ni formalidad de ninguna especie y por simple denuncia. Es decir, usted no tiene que hacer ningún mecanismo especial bajo una democracia si esto es violado. Usted no tiene que como en Cuba hay que ir a la Plaza de la Revolución, dejar una carta allí, cuando yo le salga de las partes húmedas, te mandan la respuesta y usted va a ver y dice, no, aquí dice que no, eso no es así. La enumeración de los derechos garantizados en este título no excluye los demás que esta Constitución establezca. Es decir, aparte de estos derechos, todos los más derechos, como propiedad privada, como todos los demás derechos que te dé la Constitución. Es decir, no solo el título 4 de la Constitución del 40 te garantiza los derechos individuales, sino todos los demás derechos que dé la Constitución. Ni otros de naturaleza análoga o que se deriven del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. Importante esto que da la forma republicana de gobierno. Es decir, todo lo que se derive de la forma republicana, la republicana es el imperio de la ley. Todo lo que vaya en contra del imperio de la ley es ilegal. Y cualquier naturaleza análoga, parecida, es ilegal. Ahora vamos a dejarlo ahí. Bueno, la otra parte, la otra sección tiene 2 artículos, vamos a leerlo ya, para que todo quede junto. Recuerden que estamos viendo los derechos fundamentales para los que defienden la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eso lo hicieron por aquí. Ya eso lo hemos analizado otras veces, pero para que los que están incorporándose nuevos se den cuenta. Sección segunda de las garantías constitucionales. Es decir, allá eran los últimos 2 artículos. Hablan de las garantías constitucionales. Los anteriores eran garantías individuales, derechos individuales que tiene el cubano que están siendo violados. Por Batista fueron violados, por los Castro, por Fidel fueron violados, por Raúl fueron violados y ahora por Alejandro Castro están siendo violados. Artículo 41. Las garantías constitucionales de los derechos reconocidos en los artículos 26, 27, 28, 29 y 30, párrafo primero y segundo, 32, 33 y 36 y 37, párrafo primero de esta Constitución, podrá suspenderse en todo o en parte del territorio nacional por un periodo no mayor de 45 días. Cuarentena. Ahora Donald Trump dice, quedan suspendidos todos los derechos constitucionales, la gente no puede salir de la casa, se le va a llevar la comida. El SOE Supremo de Vigoa dice, hay que quitarle los puerquitos a los cubanos. Vigoa, por la Constitución del 40 son 45 días nada más puede hacer eso. Tiene que respetar todos los... Y no es que ahora tú le vas a quitar los puerquitos, es que tú suspendes las garantías constitucionales por 45 días, pero respetando que no le puedes decomisar los puerquitos. ¿Me oíste, Vigoa, Soviet Supremo? Él quiere crear un Soviet Supremo en Cuba. Por un lado, los otros días yo vi una directa ahí, la última no la he visto, pero la anterior a esa, de la otra debe ser lo mismo, porque desde que yo conozco a Vigoa, desde 2018, está diciendo lo mismo. Y yo escribí un artículo en aquella época para ya no hacerle más caso. Entonces, los puerquitos que quiere quitarle Vigoa a los pobres cubanos que lo han criado con tanto sacrificio, no es como Vigoa le sale de las partes húmedas y a los Castro de las partes húmedas. No. Aquí lo dice, tienes que respetar todos esos artículos que están ahí, que los leí anteriormente. Y por un periodo no mayor de 45 días natural, cuando lo exija la seguridad del Estado o en caso de guerra o invasión del territorio nacional, grave alteración del orden o otros perturben hondamente la tranquilidad pública. Es decir, no es cuando a ti te dé la gana, Vigoa, tampoco. Es bajo caso de guerra, bajo caso de algo que perturbe la tranquilidad pública. El Soviet Supremo no está fácil. Estamos rodeados.
Por eso que los Castro están ahí. La gente dice, no, porque los Castro son muy inteligentes y los Castro están ahí por su... No. Los Castro no son inteligentes. No es que los Castro sean inteligentes, es que nosotros no hacemos lo que hay que hacer para que se acaben de perder. Y es defender la Constitución, defender al gobierno constitucional, sea bueno, sea malo, sea regular, lo que sea, pero es el gobierno. Defender la Constitución, los defensores, C40, y a crear movimientos clandestinos de resistencia dentro de Cuba. Para darle donde se le pueda dar. No presos políticos, salir a la calle a coger palo por gusto, para generar presos políticos, y políticos, porque ni son políticos tampoco. Viene aquí los chupagrán estos de la fundación, el directorio, y toda esta gente dice, oye, yo tengo allá, Ferrer tiene 50 presos políticos, son 50 familias, a $1,000 por familiares, no sé qué cosa, 5 millones. Eso es lo que ha pasado. Entonces, necesitamos ir a Europa. El problema es en Cuba, pero pues ellos tienen que ir a Europa a hablar del problema de Cuba. Necesitamos ir a Sudamérica. Y esos viajes no salen menos de $5,000. Y se hospedan en unos hoteles que ni el presidente de Estados Unidos. Pero ¿para qué vamos a hablar de la mierda y la corrupción? Si por eso los Castro están ahí. La suspensión de la... Vigoa, oye esto, Soviet Supremo. La suspensión de las garantías constitucionales solo podrán dictarse mediante una ley especial acordada por el Congreso. Que en Cuba no hay Congreso, lo que hay una asamblea ahí que responde a los intereses de... Y Vigoa quiere usar todo eso. Fíjense la clase de control mental que tienen los Castro. Ellos... ¿Cuál es la pajarería de ustedes? Porque es una pajarería. Knox has one in his hair. Look over here, Daddy. Come here. Daddy, what? Oh, you. Daddy, come here. It's not funny. This is the boy, not the girl. No, Knox still has one. Yeah, Knox still has one. Al chiquito también le pusieron uno. Yo voy para allá ahora a controlarle al personal. Entonces, la suspensión de las garantías constitucionales, esa que quiere romper el Soviet Supremo. Ok, Habana, give me two minutes. Esas garantías constitucionales que quiere romper el Soviet Supremo para quitarle los puerquitos a los infelices campesinos que los crían con tanto trabajo. Porque ya está eso. Hasta allá los Castro no han llegado donde quiere llegar Vigo. A quitarle un puerquito a un obrero, a un campesino del campo. Ustedes están viendo la clase de personas, clase de cuando se acabe la cuarentena esta, yo les voy a aconsejar que el mejor negocio que ustedes pueden hacer es un hospital psiquiátrico. Lo mejor que ustedes pueden hacer, el negocio más próspero va a ser un hospital psiquiátrico. La suspensión de las garantías constitucionales solo podrán dictarse mediante una ley especial acordada por el Congreso, en Cuba no hay Congreso, o mediante decreto del Poder Ejecutivo, un decreto del presidente, de los consejos de ministros. Pero en este último caso, en el mismo decreto, la suspensión se convocará al Congreso para que dentro de un plazo de 48 horas, reunido en un solo cuerpo, es decir, reúnen la Cámara de Representantes, el Senado, un solo cuerpo antes de 24 horas, cuando el presidente lo dicte. Vamos a suponer que el presidente es Vigoa, y Vigoa dice hay que quitarle todos los puerquitos a todos los campesinos y meterle a todo el mundo dentro de la casa y matar a esos puerquitos para darle comida por un mes. Eso no es así. Tiene que reunir al Congreso en un solo cuerpo, es decir, la Cámara y el Senado, antes de 24 horas, dentro de un plazo de 48 horas, que diga 2 días, reunidos en un solo cuerpo, o la suspensión en votación nominal por la mayoría de los votos. Es decir, hay que hacer una votación para que el Congreso apruebe lo que quiere el Soviet Supremo. Y en el caso de que el Congreso así reunido vetase en contra de la suspensión, las garantías quedan automáticamente restablecidas. Es decir, si esos 45 días que tiene el Soviet Supremo Vigoa para quitarle los puerquitos a los campesinos, él coge en San Cristóbal, donde él vive, y le quita los puerquitos a la gente de San Cristóbal, y los otros municipios se ponen, de Pinar del Río se ponen en candela. Apelan al Congreso. El Congreso puede reunirse de nuevo y suspender esas garantías. Esas garantías inconstitucionales. Estamos locos, yo se lo digo. Es un buen negocio. Usted haga un hospital psiquiátrico y usted va a ver que usted se va a hacer rico cuando acabe la cuarentena esta. El territorio en que fueron suspendidas las garantías, porque puede ser por regiones, por municipios.
Vigoa va a empezar por el municipio de San Cristóbal. Y le va a quitar los puerquitos a su papá, a su mamá, a su hermano. Los puerquitos que tienen para comerse, él va a empezar por su familia. Mira, mierda, eso es igual que Eliezer Ávila y Otaola. Parón por ustedes y después se supo que ninguno de ellos cumplió el parón. Porque toda esta gente son unos descarados. Toda esta gente lo que quieren es llegar al poder para seguir con la corrupción que tienen aquí ahora. Imagínense aquí, que no son nadie, tienen corrupción, imagínense en el poder en Cuba. Que uno no va a poder saber porque tienen todo el poder. 48. El territorio en que fueron suspendidas las garantías a que se refiere el artículo anterior se regirá por la ley del orden público dictada con anterioridad. Pero ni en dicha ley ni en otra alguna podrán disponer la suspensión de más garantías que las mencionadas. Es decir, una vez que apruebas esa de quitarle los puerquitos, no puedes decir después, vamos a quitarle las gallinas. Sí, porque tú sabes cómo empezó el comunismo, ¿no? Así. Vamos, hay 4 millonarios, multimillonarios, terratenientes, vamos a quitarle eso. Cuando ya quitaron eso, bueno, ahora hay 8 más para abajo que no tienen la misma cantidad de tierra, pero ni de vaca, pero también. Y así, y ya en el 60 y pico no quedaba nada. En el 68, 67, dice, todo el que tenga un chiringuito para vender limonada queda decomisado. Por eso a los comunistas y a los soviets supremos estos como Vigoa, tú no le puedes dar un dedo, pues te arrancan la mano. No se les puede dar un dedo a estos comunistas. Tampoco podrá hacerse declaración de nuevos delitos ni imponerse otras penas a las establecidas por la ley al disponerse la suspensión. Es decir, una vez que se acaban el estado ese de excepción, que lo que más dura es 45, grábatelo, Vigoa, 45 días, y si el Congreso quiere, te lo tumba a mitad. Porque cuando tú le quites los puerquitos a los campesinos, lo que tú vas a crear es una guerra civil en Cuba. Una guerra civil, porque nadie te va a dar los puerquitos, Vigoa. Sácate esos mojones de la cabeza, compadre. Come back. Regresa, que estás en más allá, en tu mundo paralelo. Los detenidos por los motivos que hayan determinado la suspensión deberán ser recluidos en lugares especiales destinados a los procesados o penados por delitos políticos o sociales. Queda prohibido al Poder Ejecutivo la detención de persona alguna por más de 10 días sin haber entrega de ella de la autoridad judicial. Es decir, cuando Vigoa vaya a casa del hermano de él, con los milicianos, a quitarle los puerquitos, el hermano de él se subleva, Vigoa lo coge preso para cogerle los puerquitos. ¿Y qué sucede? Que eso no es así, que tampoco, que Vigoa lo mete preso ahí, oye, llévenselo preso y mételo ahí, el combinado ahí de Sandino, llévenselo para Sandino y mételo. No, aquí te lo dice. Los detenidos, por los motivos que hayan determinado la suspensión, deben ser recluidos en lugares especiales destinados a los procesos. Es decir, cuando tú haces la ley de sección, ya tú tienes que saber dónde los vas a meter presos. O penados por delitos políticos o sociales. Es decir, porque en Cuba, bajo la Constitución del 40, hay delitos políticos. Por eso es que hay presos políticos, porque un partido no está de acuerdo con lo que determinó el Soviet Supremo que va a crear Vigoa. Yo no estoy de acuerdo con eso. Voy a ir preso político por Vigoa, por Eliezer Ávila, por cualquier hijo de su madre de eso que no saben ni lo que están hablando. Y después que me lleven preso, queda prohibido al Poder Ejecutivo, al Soviet Supremo ese que va a crear Vigoa con Eliezer Ávila y el otro, la detención de persona alguna por más de, es decir, después que me metan preso, no puedo estar más de 10 días sin hacer entrega de ella a la autoridad judicial. Si no me pueden secuestrar por 10 días sin entregarme al poder jurídico. ¿Ves, Vigoa? Que quitar los puerquitos bajo la Constitución del 40, como tú quieres, no es así tan fácil. Entonces ahí ya se acaba. Es decir, desde el artículo 42, miren cuántos derechos. Tiene los últimos 2 artículos son derechos constitucionales. Y va desde el... pues estoy aquí con la mano, ya terminamos. Quédense para que oigan lo último. Va desde el artículo... Caramba, son una pila. Yo ahorita lo dije, al inicio lo dije, véanlo desde el inicio. Del 20 al 42. Es decir, son 12 artículos. Los últimos 2 son derechos constitucionales y 10 artículos, 10 sendos artículos son derechos individuales. Así que la Constitución del 40 es amor al cubano. Puro amor al cubano. Le da 10 artículos de derechos individuales y dice, pero no solo esto, todos los otros derechos que tengan en la Constitución tienen que ser respetados e incluidos aquí. Así que imagínense. Que tengan buen día y muchas gracias por escucharme. Estaba cambiando el tema porque no te puede uno, el objetivo de esta gente es mantener a uno entretenido en temas de pan y circo para generar views, visitas y toda esa mierda. Y eso nosotros ustedes saben que lo superamos hace tiempo.
Que al principio caímos en eso, nos gustaban los views, después nos dimos cuenta que con esas personas no vamos a avanzar. Lo fundamental no son esas personas que les gusta el chisme, bullying ese que hace Otaola a las personas. Eso no es fundamental. Si eso fuera fundamental, ya ellos hubieran tumbado el craftismo. Fundamental es llevarle un mensaje a las personas, a la vanguardia del país, a las personas que de verdad quieren un cambio, o sea, de la dictadura a la democracia. Tengan un buen día, cuídense, piensen en todo esto, vuelvan a ver la directa, compártanla con sus amigos, díganle, mira, esto es lo importante, todo eso que están hablando esa gente, entretenimiento para enriquecerse, nada nuevo, lo mismo que hizo Mascanosa, lo mismo que hizo el otro y nunca tumbaron a la dictadura. ¿Por qué? Porque sencillamente son laberintos sin salida. Laberintos que tienen salida. Nosotros estamos en una cueva oscura hace 68 años, 61 años de castrismo, y el laberinto que nos va a conducir afuera es la Constitución de 1940. En una cueva tiene muchos pasadizos, pero hay uno que conduce afuera, es la Constitución del 40. Muchas gracias, bueno, que tengan un buen día y que lo pasen bien con su familia.